muy poderoso que Dios Very tiene powerful. para nuestras vidas. Very powerful that the Lord has for our lives. El tema del titulado El poder del perdón que libera y restaura. The name of the message is The Power of Forgiveness That Delivers and Restores. Y quiero que veamos unas citas bíblicas en esta mañana I want us to open up our Bible this morning. que hemos encontrado en el libro de Mateo capítulo 16, versos 14 y 15. That we can find in the book of Matthew 6, verse 14 and 15. Cuando usted lo encuentre o lo puede mirar, puede gritar un fuerte amén en esta hora. When you find it, shout aloud, Amen. Amén. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. It says, for if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. El perdón es una opción emocional en nuestras vidas. Forgiveness is an emotional option in our lives. Es un mandato espiritual que Dios tiene para nosotros. It's a mandate, a spiritual mandate that the Lord has for us. Muchos queremos avanzar, We want to advance, pero están atados a heridas del pasado, but they're bound to emotional wounds from the past, donde no hay perdón where there's no forgiveness, y mucho menos hay libertad. and much less is there freedom. Por eso cuando hablamos del perdón, That's why when we speak about forgiveness, es una situación it's a situation muy complicada para todo ser humano, that's very complicated for all human mankind, porque se va a requerir because it's going to require encontrar mucha fuerza en poder tomar una decisión. for you to find a lot of strength to make that decision. Y vamos a tener que lidiar con un montón de pensamientos, And we're going to have to put up with a lot of feelings, que muchos de esos pensamientos se convirtieron en ataduras en nuestra vida. with a lot of thoughts that they become like they bind us. Y muchas esas heridas, esas ataduras, perdón, Many of those strongholds, fueron consecuencias de heridas que nosotros tuvimos en nuestro pasado they're consequences to wounds that we suffered in the past. y que hemos dejado que se vuelva un círculo de protección en nosotros And we've allowed them to become in a certain way like protection. y aprendimos a caminar de esta manera. And we've learned how to walk that way. Por eso para muchos de nosotros es bien difícil perdonar, That's why for a lot of many people it's hard to forgive. pero también es muy difícil reconocer que nos hemos equivocado, But it's also really hard to recognize that we've messed up ourselves. porque esas ataduras, esas heridas Because those strongholds and those wounds, han formado un caparazón en nosotros, they've built like a fortress in front of us, before us. y eso es lo que nos ha evitado poder tener un encuentro real con Dios. And that's what's preventing us from having that real encounter with the Lord. Porque nosotros tenemos que reconocer que necesitamos el perdón de Dios. Because we have to recognize that we need the Lord's forgiveness. Ese es un principio que Dios tiene para nosotros. That's a principle that the Lord has for us. Si queremos vivir en libertad, And we want to live in freedom, debemos buscar el perdón de Dios. we have to seek God's forgiveness. Y si buscamos el perdón de Dios, And if we seek God's vamos a forgiveness, estar listos para poder perdonar a los que nos ofenden. we're going to be ready to forgive those that offend us. Que ese sería el dilema en este momento en nuestras vidas. Which that's the dilemma in our lives. Porque no podemos entender el perdón, Because we cannot understand porque no forgiveness. nos hemos sentido perdonados por Dios. Because we have not felt forgiven by the Lord. Por eso encontré 3 puntos importantes en estos 2 versos That's why I found 3 points that were que me important. gustaría compartir en esta mañana con usted. And I'd like to share these points with you. El primer punto The first point es el perdón, es un mandato de Dios. is that forgiveness is a mandate from the Lord. Y esta es la parte importante de nosotros, para poder nosotros entender And this is what's important for us to understand, que Dios nos manda a perdonar. that when God asks us to forgive, Yo creo que lo primero que tenemos que hacer I think the first thing we have to do es primero conocer a Dios. is first get to know God. Porque si conocemos a Dios, If we know God, vamos a conocer sus pensamientos. we're going to understand His Y si conocemos sus pensamientos, and if we know His thoughts, conocemos su palabra. we know His word. Y ahí es la parte donde decimos, ok, entonces no sirve tanto And that's when we say, okay, well, it's not venir todos los domingos a la iglesia
It's not of any good to come to church every venir todos los Sunday, jueves a los discipulados, every Thursday to discipleship, venir todos los viernes de milagros, every Friday to the miracles, si yo no conozco su pensamiento de Dios. if I do not know the Lord's thoughts. Y a veces se vuelve un asunto de comodidad And sometimes it becomes a little comfortable venir a la iglesia nomás, to just come to church. porque a veces queremos sentir una pequeña paz. Because we want to feel that small peace. Una pequeña paz de que nos haga sentir que estoy bien. That small peace that just makes us feel good. Lo que no te has dado cuenta, But what you haven't que esa understood pequeña paz es generada por un pensamiento emocional. is that small peace is generated by an emotional thought. Un pensamiento que no tiene una solidez, A thought that is not no solid, tiene una consistencia, is not consistent. o mucho podemos decir una Or fortaleza we can say it's not strong enough. para que nosotros podamos vivir en paz en esta So tierra. that we can live in peace in the earth. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios Why? Because the purpose of the Lord es que Dios quiere que usted sea feliz en esta tierra. is that He wants you to be happy in this No, earth. Dios lo diseñó a usted para ser feliz. God designed you to be happy. Aunque usted no lo crea en este momento, porque todavía no le revela nada a Dios en este momento. Even if you don't believe it because He hasn't revealed it to you yet. Pero Dios lo diseñó a usted para ser feliz en esta But vida. God designed you to be happy on this earth. Aunque tu palabra dice que va a haber un montón de aflicciones, Even in His Word says that we will have a lot va a of haber un montón de afflictions. problemas, There'll be a lot of problems. va a haber momentos de tristeza, There'll be moments of sadness. pero el Señor lo diseñó a usted para ser feliz. But the Lord designed you to be happy. Eso no quita nada. That doesn't remove El anything. Señor en su palabra nos advierte de muchas cosas que vamos a tener. The Lord warns us about things that we'll go through. Y cuando alguien nos advierte de algo, ya no nos sorprende nada. And when someone warns us about things, it won't be a surprise anymore. Por eso cuando la palabra viene y nos advierte de las aflicciones que vamos a tener en esta vida, That's why when the Word alerts us of things that ya no we're te debe going to go through, sorprender por qué está pasando esto. you shouldn't be surprised. Why am I ¿Por qué going llegó este through this? problema por este lado? Because you've already known that the problem was ¿O por qué llegó la situación de esta manera? Or why is the situation the way it is? Al contrario, On the contrary, nosotros debemos estar contentos. we should be happy. Porque la Biblia dice en Romanos que todas las cosas nos ayudan para bien. Because the Bible says in Romans that everything's Aunque helpful pero hay for una good. aclaración, Let me clarify. los que son hijos de Dios. The ones that are God's Y por eso es children. bien importante And that's why it's important que los que somos nacidos con el propósito de Dios, for the ones that were born with the purpose of the Lord. entendamos que tenemos que caminar en su pensamiento. We understand that we must walk in His thought. Por eso me llama la atención mucho porque hay un verso que se encuentra en el libro de Efesios capítulo 32. That's why it calls my attention because in the book of Ephesians 3:2, Dice su palabra, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en. Ephesians 4:32, it says, "And be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another, and even as God in Christ forgave you." Entonces eso nos deja entender a nosotros So that allows us to understand que Dios no te está preguntando si tú quieres. that God is not asking if you want to. Dios no te está preguntando cómo amaneciste hoy en esta mañana. He's not asking how did you wake up this morning. Dios no te está preguntando quién te cae bien de todos los que están a tu alrededor He's not asking who do you like and who you don't, para poder perdonarlos. so that you can forgive them. Eso nos indica en su palabra que es un mandato de Dios. This indicates that it's a Es algo mandate. que Dios puso bueno para It's nosotros. something good that the Lord gave us. Porque para vivir en alegría yo tengo que tener paz. Because to live in happiness, I Y must si live in tengo peace. paz, And if I have peace, voy a tener amor. I will have love. Y si tengo amor, And if I have love, voy a tener algo que dar a alguien más. I will have something to give Sí, to another porque la person. Biblia nos dice, Because the Bible tells us lo que de gracia recibimos, what you receive by grace, de gracia you damos. should give by Y grace. esta es la parte que nos hacemos una pausa aquí. And this is where we take a pause. Porque ¿qué es lo que tienes para dar? What do you have to give? ¿Estás listo para dar algo? Are you ready to give something? ¿Estás seguro que lo que va a salir de ti Are you sure that what's coming va a out ser algo bueno? is something good? ¿Va a ser algo bueno? Is it something good? Esta es la pregunta que nos debemos hacer en esta mañana. This is a question that we must ask ourselves. Porque su palabra me acaba de decir hace un momento Because His Word just told me que el Señor está mandando it's mandating perdonar. for us to forgive. Y como está mandando perdonar, entonces eso quiere decir que no hay opción. And because He's asking us in a mandate to forgive, there's not an option. Oh, pero entonces yo voy a perdonar porque la Biblia me dice. Oh, so I'm going to forgive because the Bible tells No, me. es que la Biblia opera de una manera sobrenatural. No, the Bible operates in a supernatural ¿Sabe way. por qué? Porque cada palabra Because every word
provoca en nosotros restauración, It provokes restoration. provoca en nosotros restitución. Restitution. In Entonces, us. para cuando tú vayas a aplicar la palabra en tu vida, So when you go and apply the word in your life, eso quiere decir que el Espíritu de Dios está activo delante de ti, that en means tu that the vida. Spirit of God is active in your life. Y como está activo en ti el Espíritu de Dios, And because it's active in you, hace un momento ibas a perdonar solamente por obedecer la palabra, just a moment ago you were going to forgive just to obey the word of God. pero la palabra te confrontó a entrar en el tiempo de Dios, en el kairos de Él. But the word confronted you to go into God's Y time. entrar en el kairos de Dios And going into God's es kairos entrar en lo sobrenatural de Dios. is to go into His supernatural. Es entender en lo que vivió Adán en el huerto del Edén. Is to understand what Adam lived in the Y que después de que salió se arrepintió de haber salido. and after he came out, he regretted coming out of the garden. Por eso cuando la palabra nos habla de que tenemos que perdonar, That's why when the word speaks to us about forgiving, that we have to, le está hablando a los hijos de Dios. He's speaking to the children of God. Escuchó, le está hablando a los hijos de Did you Dios. hear that? He's speaking to the ¿Sabe por qué children. los hijos de Dios? You know why the children of Porque God? los hijos de Dios entienden lo que el Padre habla. Because the children of God understand what Los the hijos de Father Dios speaks. entienden lo que el Padre They habla. understand what the Father speaks. Porque cuando su papá lo mandaba a hacer algo, Because when your father would ask you to do usted escuchaba something, la voz de su papá. you would listen to your dad's Y voice. cada vez que su papá hablaba, And every time your father spoke, ustedes obedecían por dos cosas. you would obey for two things. Número uno, obedecían porque era la autoridad. You would obey because he is your authority. Y para mí la más importante, And to me, he was the most important. obedecían porque lo amaban. And you would obey because you love him. Entonces en esta mañana yo pregunto, ¿cuántos de nosotros amamos al Padre? So today I ask how many of us love ¿Cuántos de our nosotros Father? verdaderamente How amamos? many of us really love our Porque Father? si nosotros amamos al Padre, Because if we love the Father, estamos en buen camino. we're in a good path. Porque para entrar en el perdón, como les dije, no es nada fácil. Because to enter into forgiveness is not easy. Todos los asuntos emocionales en nuestra vida se vuelven una manipulación diaria. All emotional thoughts, they come into manipulation daily. Y se vuelven una manipulación diaria And they become a daily manipulation porque las emociones están muy conectadas con la carne. because our emotions are very Y la connected to the carne, flesh. la carne está dañada. And our flesh is wounded. La carne siempre va a buscar la parte egoísta del ser humano Flesh is always going to look for that selfish way of a human being para que nosotros podamos sentirnos bien. so that we can feel good. Aunque unos minutos después nos sentamos solos, Even though in a few minutes after that we nos feel nos lonely, sentimos vacíos, we feel empty, nos sentimos que no estamos a gusto en esta vida. or we feel that we're not comfortable in this life. Y aquí es donde aparece el Padre en todo esto. And this is where the Father comes in. Porque su palabra dice que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Because the Word tells us that He Y por is our eso- Father and we are His Y por eso children. dije hace un momento que los que son hijos de Dios And that's why I said a few minutes ago, aprenden a amar al Padre. the ones that are His Pero children, no they obey. solamente amarlo, And they don't only love sino Him, también obedecerlo. but they obey Him. Sí, porque cuando amamos, Because when we obedecemos. love and we obey, Cuando nosotros amamos, estamos obedeciendo. when we love, we are obeying. Por eso encontré otro verso más I found another verse que me lleva al Evangelio de San Marcos, that takes me to Mark capítulo 11, verso 25. 11:25. Y cuando estéis orando, dice así, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Mark 11:25 says, and whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive them, that your Father in heaven may also forgive you of your trespasses. Vuelvo a recalcar, I tell you again, el perdón no es una opción. forgiveness is not an option. Yo creo que si nosotros lo miramos de esta manera, I think if we see it this way, el Señor está haciendo un trato muy bonito con nosotros. the Lord is dealing with us in a beautiful way. El Señor nos quiere ayudar de He alguna wants to manera. help us. Y dice, ok, ¿saben qué? He says, okay, you know what? Si ustedes perdonan a los que los If ofenden, you forgive those that entonces hurt yo you, then I los voy a perdonar. will forgive you. Ahora, ¿cuántos de nosotros sentimos que Dios nos ha perdonado? How many of us have felt Levante la that mano, God has levante la mano, forgiven ¿cuántos us? Raise your hand. sentimos que Dios nos ha You perdonado? feel like the Lord has forgiven you. Y fíjate, no tienes que voltear con nadie, You don't have to turn around to no one, pero yo creo que
Dios nos ha perdonado mucho. But I think the Lord has forgiven us many times. Nos ha perdonado tanto. So much. Porque aunque estemos sentados en esta mañana en estas sillas, Because even though we're sitting here in this chair this morning, la carne siempre nos está diciendo lo contrario. our flesh is always telling us the contradiction. La carne siempre nos está recalcando que no somos dignos de Dios. Our flesh always wants to say that we're not worthy of the Lord. La carne siempre nos está trayendo nuestro pasado a presente Our flesh is always bringing the past para que nosotros tengamos un momento emocional so that we can have an emotional y nos time quedemos atados para siempre en ese momento and we emocional. stay bound in that emotional feeling. Pero yo le agradezco a Dios que el Señor vino a morir en la cruz del Calvario. But I thank the Lord that Jesus came Derramó to su sangre die por nosotros en and aquella He cruz. gave His blood for Y a us. través de ese momento tan especial, And because of that special cada vez que moment, nosotros volteamos a ver a Jesús en los cielos, every time we turn around and el look at Señor voltea a Jesus, vernos a nosotros He looks at us y nos dice, ya te and perdoné. He says, I've forgiven you. El Señor nos dice, ya te He said, perdoné. I have Y como Él forgiven you. dice que ya nos perdonó, Because He says He's Él forgiven quiere que us. aprendamos a vivir en perdón todo el tiempo. He wants us to live in Por forgiveness eso the el whole verso time. que estaba en la pantalla That's why the verse that was here, dice, cuando estéis orando, it says when you are praying, ¿qué dice? what is it saying? ¿Qué dice? To Perdonar. forgive. Vamos, voltea con el que está a tu lado, simbólicamente, no sé, tal vez no la persona que tú quisieras estar, tener enfrente, no quisieras, pero voltea tantito y dile, Symbolically turn to the person next to you quiero que me perdones. and ask them for forgiveness, even if they're not the person that hurt Vamos, you. dile que Just está a un symbolically. lado tuyo, dile, quiero que tú me perdones. Tell them, I want you to forgive me. Algunos están diciendo, yo no hice nada, yo no hice nada. No, Some no, of you are no. saying, I didn't do anything. Es que no está la persona a la que le tengo que pedir. The person who I need to ask forgiveness isn't Pero en here. esta mañana estoy practicando contigo porque lo tengo que But encontrar. I'm practicing with you because I gotta Lo find tengo que it. encontrar. I have to find it. Porque a veces nuestras emociones Because sometimes our nos emotions, puchan a la maldad. they push us to, Nos puchan a tener un pensamiento equivocado. they push us to have an evil thought. Nos puchan a juzgar. They push us to judge. Y nos puchan a dañar. And they push us to wound. Y la psicología le llama inconscientemente. Psychology calls us unconscious. Inconscientemente lo hice. Unconsciously, I did it unconsciously. Pero nosotros que estamos aquí nos damos cuenta que estamos vivos. But us that we're here, we Y know no hay that we're ninguna alive. inconsciencia. And there is no unconscious. Hay algo que nosotros se llama conciencia. That's something for us that is Algo que conscious. estamos realmente sabiendo lo que estamos haciendo. Something that's real, that we know what we're doing. ¿Sabe por qué? Porque hay una gran diferencia entre un niño de 3 años a un hombre de 40 años. Because there's a great difference of a El 3-year-old and a niño tiene 4-year-old. inocencia A 3-year-old has innocence. y el grande tiene An conciencia. adult has conscience. Cada vez que nosotros hacemos algo, Every time we do usted something, ya no se puede estar justificando. you cannot justify Yo no yourself sabía. and say, oh, I didn't know. De veras. For real? Lo hice como se me chispoteó. I just kind of did it. Sí, porque a veces usamos esa frasecita. Sometimes we use that Sorry. phrase, I just did it, sorry. A veces la gente utiliza el concepto sorry o perdón de una manera muy superficial. They use the sorry concept very superficially. Porque hablar de perdón es Because speaking of forgiveness restaurar. is to restore. ¿Oíste? Did you hear that? No es perdóname, It's not forgive me, es restaurar. it's to restore. Cada vez que tú hablas de alguien, Every time you speak about someone, déjame contarte la historia rapidita que me contaron una vez. let me tell you a story that I was told once. Una vez me pusieron un ejemplo. One time they gave me an example. Dijo, cada vez que alguien habla mal de alguien, Every time someone speaks about someone, es como si agarrara una almohada de plumas it's like you take one of those feathered y pillows se fuera por la calle tirando las plumas. and you go around the street just throwing out all the feathers. Y cuando reconoce que no debió haber tirado las plumas, And when you recognize that you shouldn't have gotten rid of all those le feathers, dice al dueño de la almohada, tienes que regresarte a levantar todas las plumas. the owner of the pillow tells you you have to Pero go back tenemos and gather them. algo en contra de la naturaleza que se llama aire. But we have something against Y cuando cayó nature, esa pluma por ahí, pues salió volando y quién sabe dónde quedó. which is that the wind, and the wind just blew them off. Eso es lo que hace la lógica con nosotros. That's what logic does with us. Pero el Señor nos lleva a un asunto más espiritual. But the Lord takes us to a more spiritual. El Señor nos lleva a un asunto más He espiritual. takes us to a more spiritual topic. Él sabe que hay cosas He que knows en el that mundo there's físico things in the physical world no van a poder regresarse. that will not be able to return. Pero Él sabe que en el mundo espiritual, But He knows that in the spiritual realm, todo lo que digas tiene un poder. everything you say has a power. Por eso el Señor
creó el perdón. That's why the Lord invented forgiveness. He Porque generated. cada vez que nosotros hablamos mal de alguien o tenemos algo mal contra alguien, That's why every time we speak wrong about someone or we have something against someone, el Señor dijo, estoy pensando en el hombre de la tierra. the Lord said, I'm Porque después de lo de Adán y Eva, because after Adam and Eve, esto lo van a regar cada ratito. they're going to start using this every month. Entonces necesito dejarles algo So I need to give them para something que vuelvan a reconectarse conmigo. so that they can reconnect to Porque me. cada vez que hablamos de alguien mal, de alguien, Because every time we speak wrong about someone, estamos desobedeciendo el de perdonar. we are disobeying forgiveness. Cada vez que nosotros hacemos algo mal, Every time we do something wrong, estamos desobedeciendo a hacer la voluntad del Padre. we are disobeying to do Pero His nos will. deja el perdón para arrepentirnos. But He left forgiveness so we can Para que cada repent. uno de nosotros en esta mañana, en este lugar, So each one of us here today tengamos la oportunidad de ponernos a cuentas delante de Dios. can come into account with the Lord. Tengamos a ponernos a cuentas delante de Dios. So we can come into account Porque with es la oportunidad del Padre en esta mañana para nuestra vida. because it's the opportunity Yo of no the sé Father. cuántos de nosotros le hemos fallado a Dios de I una u otra don't manera. know how many of us have failed the Lord. Y se ha hecho una costumbre en nosotros ya. And it's just become something normal for Pero hoy us. el Señor te viene a decir, estás mal. But the Lord is telling you you're wrong Porque yo quiero que perdones. because I want you to forgive. ¿Sabes por qué? Porque si tú perdonas, yo te voy a You perdonar. know why? Because if you forgive, I will forgive ¿No you. le parece buen trato de Dios? Don't you think that's a good Es el deal? mejor trato que Dios nos ha dado It's the siempre. best deal that the Lord Después de la gives. salvación, es el mejor trato. After salvation, that's the O best sea, deal. tú perdonas, yo te voy a You perdonar. forgive, I'll forgive Así you. que si todos queremos ir al cielo, So we want to go to heaven. hay que empezar a perdonar ya. We have to start Hay que forgiving empezar a now. perdonar ya. Forgive now. Porque entre más perdonemos, The more we forgive, más oportunidad hay de estar con el Señor. the more opportunity Hay que ponernos en su casa con Él. we will be with Him in this house. Por eso te digo, no es opcional. That's why I tell you it's not optional. Cada vez que oigo gente que dice, no, es que yo no quiero perdonarlo. Every time I hear people say, I don't want to forgive, Yo en mi mente digo, yo voy a orar por esa persona porque no está entendiendo la oportunidad que Dios le está dando. el me in my perdón. mind I say, I'm going to pray for them because they don't understand the opportunity they're given. Hay mucho, en el transcurso de mi ministerio, While I was a minister, me tocó conocer a alguien I got to meet someone. que era muy trabajadora conmigo en la iglesia. This person was a hard worker here at the church. Funcionaba muy bien, era una persona que estaba adelantada a lo que yo pensaba. Ya andaba ahí ayudando. She was very functional. She was always ahead of me, ahead of everything. Y un día nos sentamos a platicar And one time I sat down to talk, y le digo, oye, and I said, hey, me gustaría ir a visitar a tus papás. I would like to go visit your parents. Y dice, oh, pastor, lo que pasa es que mi mamá y mi papá están divorciados hace años. And she said, well, you know what? My parents have been divorced for quite a while. Ok, pero viven en el pueblo. Dijo, sí, aquí viven en el pueblo. But yeah, they live here in town. Ok, dice, mi mamá vive a un ladito del párroco de la iglesia católica. My mother lives next to the Catholic church, Y dice, y mi papá vive para allá, para otra parte de la ciudad. and my father lives over there on the other side of town. Pero con él no tengo comunicación. But I don't speak to him. Con él yo no le hablo. I don't talk to him. Tengo desde que dejó a mi mamá, yo pequeñita, Ever since he left my mother while I was little, nunca he volvido a hablar con él. I've never spoken to him again. Le dije, ¿y por qué no? And I said, why not? Dijo, no, pastor, no, yo con él no quiero nada, yo no quiero estar cerca de él, I don't want to be near him, yo no Pastor. quiero saber nada de él. I don't want to know anything about Le dije, him. ¿pero por qué? And I said, why? Y eso me chocó mucho porque And it kind of shocked me yo la miraba trabajando mucho en la iglesia conmigo. because I was seeing this person always working at the church. Estaba haciendo un montón de cosas, pero She was always doing a bunch of things. había algo que no estaba bien en el mundo espiritual de ella. But there was something in the spiritual realm. Porque en el that mundo was not físico era muy servicial, ayudaba a todo. there. Because in the physical realm, she was very. Ya nada más le faltaba predicar. All she had to do was just preach now. Pero era una mujer que servía mucho en la iglesia. But it was a woman that used to serve a lot. Pero en el mundo espiritual de ella estaba dañado todo. But in the spiritual realm in her life, everything was damaged. Y estaba dañado todo porque había un resentimiento, una amargura en el corazón. She was damaged because there was resentment in her heart. Consecuencia de una herida, de un daño. Consequences of a Emocional. wound, of damage that was done. Escúchame. Listen, Yo le digo esto para los papás que están separados. I tell you that for the parents that are separated. Nunca les hablen mal a sus hijos de su papá o de su mamá. Do not speak to your children wrong about your ex-spouse.
Porque lo que usted les habla mal está sembrando una herida en el corazón de sus hijos. Because when you speak wrong about your ex-spouse, you're putting that wound in their heart. Y tarde o temprano van a crecer. You're like you're planting a seed, and sooner or later it will grow. El pleito es entre usted y su esposo. The deal is between you or your ex. Ese es el pleito entre ustedes. That's where the problem was, between you guys. Ustedes decidieron casarse. You guys decided to get married. Ustedes decidieron separarse. You guys are the ones that decided to separate. Pero los hijos van a seguir siendo But children will still continue to be los hijos. their sons. Por eso te digo esto. Por That's eso why I te, tell you this. por eso te digo esto, que en muchas familias en la iglesia In many families at church, se encuentran muy carentes de perdón. there's a lot of lack of forgiveness. Aunque Jesús, aunque Dios ya nos perdonó. Even though God and Jesus forgave us already. Nos dio la oportunidad de hoy estar aquí en este lugar. He gave us the opportunity to be here De today. poder cantarles, To be amén. able to worship Him. De poder disfrutar, de poder ver a los demás aquí a un To lado. enjoy and see one another. Pero aún así nosotros hemos querido mantener esa cubierta protegida por nosotros mismos. But even though we come, we still want to protect that area. Yo le dije a esta persona, I told this person, la Biblia me dice a mí the Bible tells me que amarás a tu prójimo como a ti mismo. that you will love one another like you love yourself. Dije, ¿quieres algo más allá? You want something that's greater. La Biblia me dice The también, Bible tells me, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en esta tierra. honor your father and your mother so you can have a long life. Sí, pero él se portó mal con nosotros. Yeah, but he misbehaved with us. Pero la Biblia a mí no me dice si fue bueno o fue malo. The Bible doesn't say if he was A mí good lo or que me bad. dice que lo honre. He says to honor him. A mí me dice eso la palabra de Dios. That's what the Bible tells us. Tal vez no podré entenderte mucho lo que pasaste, I may not understand everything you went through porque yo tuve un papá diferente, because I had a different father. pero me dejó mi Dios el recurso de la palabra But the Lord left me the resource of His Word para que yo ame a mi padre. so that I can love my father. Ahora, yo te digo en esta mañana, So I ask you this morning, tal vez hay muchas personas maybe there's many people que nos involucramos mucho en la iglesia, that we involve ourselves in church a lot, pero dentro de nosotros but inside our hearts, hay algo que está dañado. there's something that's damaged. Y eso que está dañado When it's damaged, se vuelve algo cíclico it becomes en something temporadas recurrent or something seasonal, o en temporadas emocionales. en nuestra vida. emotional seasons. Porque cada vez que hay una situación, Because every time there's a situation, aparece nuestro verdadero sentimiento. our true feeling appears. Aparece nuestro verdadero sentimiento Our true feeling reappears, y no lo podemos entender. and we cannot understand it. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que los hijos de Dios You know why? Because the Bible says that the children of the Lord, caminan bajo dominio. they walk under dominion. Sí, porque el Señor nos dio dominio propio. Yes, because the Lord gave us self-dominion. ¿Quiénes? Los que practican obedecer a Dios. Who? Those that practice obeying the Lord. Yo no sé si en esta mañana usted me está entendiendo, I don't know if you're understanding this morning, pero quiero que voltee con el que está a su lado. but look at the one next to you. Quiero que voltee con el que está a su I lado. want you to look at the one next to you. Dígale, pronto te voy a ver feliz. Tell him, I will soon see you happy. Pronto te voy a ver I will feliz. see you happy soon. Segundo punto que encontré, Second point that I found, el perdón es un reflejo de lo que Dios hizo contigo. forgiveness is a reflect of what the Lord has done with you. Y la Biblia nos encuentra en el libro de Colosenses capítulo 3, verso 13. And in Colossians 3:13, Dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también. ¿Qué le parece si lo leemos todos juntos? Porque a lo mejor no let's lo read it all entiendo. together. 1, 2, 3. Colossians 3:13 says, bearing with one another and forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do.
¿cómo vamos a poder ver, identificar quién es un hijo de Dios, quién es un seguidor de Cristo? A través del perdón. How are we going to be able to identify who's really a servant of the Lord and a child of the Lord? Through forgiveness. Por eso lo he dicho muchas veces. That's what I've said it many times. Podemos venir tanto a la iglesia We can come to church many times, y nos podemos confundir con un montón de seguidores de Cristo. and we can confuse ourselves with a lot of followers. Pero cuando venga el momento de la siega, But when the time of the harvest comes, se va a dar cuenta que es trigo y que es cizaña. you're going to see what's really wheat and what's not. Y yo deseo que todos los que estamos aquí seamos trigo. And I desire that everyone here is really wheat. Vamos a decirle que está a tu lado, tú eres trigo. Tell the one next to you, you are wheat. Aunque el enemigo diga que eres cizaña, pero yo digo, declaro en esta mañana que en esta casa hay puro trigo. Even if the enemy says that you're not really wheat and you're not good, I declare you are. Porque aquí dice la primera parte, habla de soportar. Soportar es amar. Because the Bible speaks about bearing, that means to hold on to. Tenemos que amar. We have to love. Para poder perdonar tenemos que aprender a amar. To be able to forgive, we have to learn how to love. Y amar es entender o sobrellevar el carácter que todavía está siendo procesado en mis hermanos. And to love is to take that character that's still being A veces- processed in our brothers. A veces queremos que toda la gente que entre en este lugar, Sometimes we want everyone that comes into this place, una vez que pisen este lugar, ¡pum!, once they step into this place, like boom, se conviertan en super cristianos. for them to convert themselves into super Christians. Pero esa tierra But the earth, es una tierra de restauración. this earth is the earth of restoration. O sea que cada vez que entra alguien aquí, That means every time someone walks in here, entra al proceso de su restauración. they enter into the process. Y ese proceso de restauración es todos los días. And that process of restoration is every Y day. todos los que ya son restaurados en esta casa, And amén, everyone that has been restored in this house, amen, ellos aplican este verso. they apply this verse. Dice, soportaos unos, It says, bearing with one another. porque nos vamos a tocar aquí con Goliat, Because we're going to come in front of Goliath nos vamos a tocar con Caín, with Cain's. nos vamos a tocar con Dalila, We're going to come across Elias. nos vamos a tocar con todo, We're going to come across everything. porque estamos en un territorio de restauración. Because we're in a territory Y no of porque estés restoration. aquí, And not because you're here, quiere decir que ya eres super santo. it doesn't mean that you're super saints. Pero todos los que estamos aquí, But everyone that's here, estamos en el proceso de they're restauración. in the process of Pero el restoration. proceso de restauración se llama eso, proceso. That's what it's called, a El process. proceso llegas a una estación, When you go to a process, you go Pero- to a state, pero tienes que seguir avanzando but you have to keep a la siguiente advancing estación. to the next Y station. tienes que seguir avanzando a la siguiente And you advance estación. to the next Y station. tienes que seguir avanzando a la siguiente Continue estación. to advance to the Hasta que llegues a la meta del Señor. until you meet the Porque la goal. meta del Señor es el producto final. It's the product Pero of our mientras nosotros But meanwhile, us, lleguemos a la iglesia y nos sentemos, when we come to church and just sit here, nos paremos so we stand up y estemos aquí and we're here, camuflajeándonos con todos, we camouflage with one no quiere another. decir que somos santos. It doesn't mean we're saints. No quiere decir que estamos en el proceso. It doesn't mean that we're in the process. Yo digo, están en el centro de información nomás. You're in the center of Estás information. entre entro o no entro. You're like, should I go in? Camino Should I o no not? camino. Should I walk or not? Así estamos en esa parte nosotros. That's how we are in that place. Cuando no aprendemos a soportarnos unos a When otros. we don't know how to bear one another. Y luego vuelve a decir el verso aquí. And then it says again, Y perdonaos unos a otros, and forgiving with one another. si alguno tuviere queja contra otro. If anyone has a complaint against another. Yo nací en el Evangelio. I was born in the gospel. Mi papá era anciano de la iglesia. My un father tiempo. he was a man from the church. Y después una temporada fue pastor de la iglesia. He went from being an elder to being a pastor. Así que me tocó ver todo el proceso de la iglesia, cómo es. So I was able to see the whole entire process of the church. Yo miraba que se peleaban adentro de la iglesia. So I would see that people would fight inside Y church. no se diga esas juntas de negocio que hacían toda la iglesia. And you know those business meetings Tradicional, no that sé. they would Algunos de hold. nosotros nos tocó estar en esas juntas. Sometimes we had to be, some of us had to be in those No, meetings. Ahí usted conoce a los verdaderos cristianos. En That's esas where you juntas. really get to know the real Le Christians. salía el carácter así como que... Their character would come out like, Y todo porque, fíjense, escúchame. and everything Hay because una bitácora que se sigue en esas denominaciones o en esas reuniones tradicionales. there's something that's followed in those traditions. Y todos los que estaban en las juntas
eran apuntados ahí. And everyone that was in those Y meetings, they cada were vez meeting. que un hermano se le ocurría decir, yo tengo una opinión, Every time, apuntaban en la bitácora. every time that somebody had an idea or something, they would write it Y down. el in that hermano notebook. decía, yo opino esto, y se tenía que escribir exactamente. And that brother would say, this is my opinion, so you have to write down his opinion. Y para la siguiente junta que había, So the next meeting that there was, la primera que hablaba era la secretaria de la bitácora. the first one that would speak was the bookkeeper. Y ella empezaba a leer toda la bitácora. And she would start reading the books. Y ahí empezaba la acción. And that's where action would Ahí begin. empezaba el mejor momento de la junta. That's where the best meeting, Porque si no aparecía un hombre, because if a name didn't appear in this book, o no aparecía toda la frase que dijo el hermano, or the entire phrase that the brother had said ese previously, hombre se levantaba y decía, perdón, that brother would rise up and ahí no say, está mi nombre escrito, lo que yo dije. my name is not there in what I said. Alguno de ustedes tiene algo contra mí. Any of you have something against me? La única que escribía era la secretaria, pero The la only que one that was estaba right con todos. was the secretary, the bookkeeper. Y así empezaban los pleitos, ¿entiendes? And that's how Empezaban los pleitos. Sí, ahorita nos reímos, pero Yeah, we laugh about it hermanos, now. a mí me tocó estar en pleitos But I had to be there. That were y se really convertían heated. en Pedro, They would be sacando la espada ahí. and they would take out their swords. No, de veras, y yo me quedaba. I'm serious, and I would Yo just sit tenía there. como 7, 8, 9 años, todo I ese was about tiempo. 7, 8, or 9 years old. Y yo miraba que hasta se aventaban sus palabras en lenguas ahí los hermanos. And they used to even speak in tongues there. Yo me acuerdo que el pastor de la iglesia se levantaba, hermanos en Cristo, And the pastor of the church, brothers and hijos de Dios, tranquilícense. children of the Lord, No, come hombre, down. ahí se olvidaban que era el predicador. They forgave Y usted the- siéntese, cállese, porque usted está con ellos. They're like, no, you sit down because you're on their side. Por eso la palabra de Dios nos habla en esta parte. That's why the Bible, the Lord tells, Y dice speaks que to debemos us. soportarnos unos a It otros. says that we must be bearing with one another. Estamos en este lugar, hermanos. We are in this place. Tenemos que aprender a amarnos. We have to learn how to love each other. La pastora tiene una forma de ser, la hermana de allá atrás, la otra hermana, la Each otra one of us has a way of hermano, el hermano, los que están acá atrás. All of us here, we have a way of being. Tienen diferentes formas de pensar. They have different ways of different Pero ¿sabe thoughts. qué es lo que nos une? But you know what unites us? Nos une Cristo a nosotros. Christ unites us. Entonces, si Cristo nos une, And if Christ unites us, Cristo es más grande que nuestros pensamientos, Christ is bigger than que our nuestros thoughts, corajes, than our que anger, nuestros caracteres. than our character. Es Cristo el que nos une. Christ is who unites us. Por eso dice, y perdonaos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. So if you have a complaint against one another, even as Christ forgave you, so you must Esta es also una do. regla que el Señor nos dejó. That's a rule that the Lord given Y lo us. vuelve a recalcar otra vez. And He ¿Sabe tells qué? us once again, Si usted tiene un pleito con alguien, perdónelos. if you have something against someone, Así just como forgive Cristo te ha them. perdonado a ti. Just like Christ has forgiven you. El problema de nosotros es cuando no queremos hacer caso a Dios. The problem is when we don't want to be obedient. Por eso yo le invito en esta mañana, That's why I invite you this morning aprenda a hacer caso a Dios. to learn how to obey the Lord. Aprenda a hacer caso a Dios. Learn how to obey Him. El segundo verso que encontré es el verso 1:9 de San Juan. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Another verse that I found is in John 1:9 that says, that was the true light which gave light to every man coming into this world. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. It says that was true light which came into this world. Esto le podemos dar dos interpretaciones muy sencillas. We can have two simple explanations. Aunque la primera está hablando de la venida de Jesucristo, amén. Well, the first one is that he's speaking of the coming of Pero Jesus. utiliza una frase, una palabra que dice luz. But it's speaking of a word which is light. Entonces eso me lleva a la conexión de la palabra, que la palabra es la luz que alumbra So that connects me to the que word alumbra nuestro. that the word is the one that shines the Nuestro light camino. over our path. Entonces la palabra se convierte en una luz para nosotros. So the word becomes a Después de path, lo que Jesús hizo, becomes a light. After nos dejó su Jesus, palabra He left us His word. para que cada vez que nosotros tengamos dudas y perdonar o no perdonar, So every time we're doubtful whether we should volteamos a forgive, ver la luz de Cristo en su palabra we turn to that light. y nos va a which is the hacer word. recordar It will remind que la us palabra me dice que tengo que that the perdonarlo, word tells me I must que forgive. tengo que amarlo así como es, así como That I must es. love them the way they are.
la función de que cambie no me toca a mí. The function for them to change is not my Aunque a veces responsibility. queremos en la iglesia nosotros querer cambiar gente. Even though sometimes at church we want to change people ourselves. Cada vez que yo lidio con estos pensamientos que a veces me dicen así, yo digo, yo no puedo ni cambiar yo. Every time I have these thoughts, I said, I can't even ¿Cómo yo change voy a estar myself. cambiando a 60, 40 personas de este lugar? How am I going to change 40 or 60 people in this place? Mi función es venir a traerle la luz a ustedes de la palabra. My function is to bring you the light, which is the Su word. función es volver a ver la luz. Your function is to turn Su around and see función the es light, seguir la luz. to follow the light, Su función es aplicar la luz en to su vida. apply the light in Y your su life. función es caminar hacia la luz. And your function is to walk Porque la towards luz the es light, Cristo. because the light is Christ. Esa es la función de nosotros. That's the function. Por eso el perdón es el reflejo That's why de forgiveness lo is que the Jesús reflex hizo con of nosotros. what Jesus did with us. Cada vez que la gente nos mire allá afuera, Every time people see us va a ver a outside, Jesús en tu vida. they're going to see Jesus in your ¿Por life. qué? Porque está viendo el perdón de Dios en ti. Why? Because they see the Porque forgiveness. cada vez que hay un problema en tu vida, Because every time there's a cada vez problem, que te insultan, cada vez que te agreden, every time that they, lo primero que vas a aplicar va a ser la palabra de luz en the ti. first thing you're going to apply is the word of the Lord. Cada vez que te menosprecian, Whenever they belittle sabes you, que tenemos un Padre que nos ama. you know that we have a Y Father Él nos that ama. loves us. If He loves us, Es todo para nosotros. that's it for us. Dice que el que entiende cuando fue perdonado It says that those that understand that they were forgiven, no se niega a perdonar. they won't deny Aquel que forgiveness. entiende Those que that fue understand perdonado that they were forgiven, no se niega a perdonar. they will forgive as well. Hay muchos de nosotros en esta mañana There's many of us here this morning que venimos cargando un montón de cosas en nosotros. that we carry a bunch of things in us, Y todo por no haberlo soltado. all just because we didn't want to let go, Todo por no haber soltado todo eso. for not letting go of those things. Por eso la palabra de Dios hoy nos habla en esta mañana muy fuerte a nuestro espíritu. That's why the Word of God speaks to us very strongly to our spirit. Es tan fuerte en nuestro espíritu porque nos hace recalcar que Dios nos perdonó. It's so strong because it reminds us that the Lord has forgiven us. Y si Dios nos perdonó, hermanos, And if God forgave us, brothers, tenemos que empezar a caminar. we have to start walking. El tercer punto que encontré rapidito porque se me está yendo el tiempo. Time is passing, so I'm going to hurry up. La falta de perdón ata y destruye. La falta de perdón ata y destruye. The lack of forgiveness will bind you and destroy. El libro de Hebreos 12:15 dice, Hebrews 12:15 says, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hebrews 12:15 says, looking carefully, lest anyone fall short of the grace of God, lest any root of bitterness springing up cause trouble, and by his many may come defiled. Hay un espíritu que entra mucho a las iglesias. There's a spirit that goes into churches a lot, Por más que queramos sacarlos. even if we want to cast them out. Eso es algo que vamos a tener que lidiar siempre. That's something that we're always going to have to struggle with. Yo recuerdo que cuando yo empecé aquí en este lugar, I remember that when I started in this place, por la experiencia que ya tenía en el Evangelio, because of the experience that I had in the gospel, yo me acuerdo que las dos personas que estaban aquí en aquel tiempo, I remember that the two people that were here at that y que time, vamos a hacer una resistencia. and I said, we're going to be resistant. Vamos a resistir a que el chisme no entre aquí a este lugar. Let's resist gossip for it not to come into this Porque cada place. vez que entra el chisme, yo he visto muchas iglesias que son destruidas. Because every time gossip comes into Cada vez que churches, entra el chisme en las familias, yo miro familias destruidas. they destroy churches and Cada families. vez que entra el chisme en las familias, las amistades se dañan para siempre. Gossip destroys friendships. Por eso aquí el escritor de Hebreos nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Just look carefully, make sure that there's no root of bitterness springing up to cause trouble. O sea, lo primero que debemos de entender es que nadie está exento de que en cualquier momento pueda haber un momento difícil. So none of us are exempt that Seguimos siendo seres humanos. we're still human. Seguimos en el proceso de transformación. We continue the process of Por eso mismo transformation. el escritor nos dice That's why the writer, que debemos de tener mucho cuidado. it says for us to be Pero la careful. pregunta es, ¿de qué me voy a cuidar? But what am I going to be careful with? Bueno, me voy a cuidar de no descuidarme de estar con Dios. I'm going to be careful to not be uncareful of being with the Lord. Me voy a cuidar de no despegarme de su palabra. To not come away from His Word.
Me voy a cuidar de seguir practicando todo lo que le agrada a Dios. I'm going to be careful to continue to practice what the Lord Esa likes. sería una manera muy fácil That's an easy de way que estos espíritus de raíz de amargura For the spirit empiecen of a bitterness rebrotar en nuestras vidas. to bounce off of our lives. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice que Él limpió toda nuestra vida. You know why? Because the Lord said that He's cleansed our lives. He Escúchame, cleansed cuando us. tú barbechas la tierra, Whenever you sacas toda hierba que no sirve, la dejas preparada para sembrar la semilla que tú vas a sembrar. Whenever you reap or when you prepare the land, you clean it up so that you can plant the seed. El sembrador, una vez que siembra la semilla, Whoever's going to sow the le empieza a land, echar agua para regar. they start putting they Pero prepare te the dije hace land. un momento I told you a few minutes ago que el aire es algo natural en la vida. that the wind is something normal and natural. in Y our lives. el que cuida el campo tiene que andar todos los días echándole un ojito, y cuando mira una ramita que no es fruto, But those that have planted, well, every time they see a weed or something that la doesn't arranca belong, y la va quemando. they reap it and they burn it. Porque si él la deja ahí, Because if he leaves that weed there, esa rama va a empezar a crecer. it will continue to Y grow. puede haber una probabilidad de que ahogue la semilla que van a And hacer. it can kill the seed that they planted. Ahora en contexto, So now in context, tú tienes que cuidar la tierra que Dios te dio. you have to be careful of the earth that the Lord Todos los gave you. días tienes que seguir sembrando la semilla. Every day you have to continue Todos to los días plant. tienes que ir refrescando esa You tierra. have to refresh that Todos earth. los días, no dice un momento, It dice doesn't say todos one los moment, días. it says every day. Escudriñar las escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida To eterna. read the scripture because it has eternal life. No, in no the dice un scriptures. ratito, dice todos los It días. doesn't say only a moment. Entonces Every todo day. el tiempo tenemos que estar cultivando nuestra tierra. So every day we have to Cuidando continue nuestra tierra. to Vamos, be dile al que está a careful tu of our lado, land. tienes que cuidar la Tell tierra. the one next to you you have to be Pero vamos, careful. acude al que está a tu lado y dile, tienes que cuidar la tierra. Shake the one next to you and say you have to be careful of your land. Porque de esa tierra, escúchame, de esa tierra Because on that land, that earth, tiene que nacer el fruto que Dios puso en ti. it has to bring forward that fruit that the Lord gave you. Tiene que nacer el fruto que Dios puso en ti. That fruit has to come forward. Por eso el verso That's why the verse. dice, mirad bien que no sea alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Estorbe para qué? Porque cuando empieza a crecer algo, ya no te deja producir, ya no te deja expanderte, porque siempre ese asunto te empieza a dañar emocionalmente. It says to be careful and make sure it doesn't bring trouble because it starts Te bringing empieza its a problems. dañar, te empieza a dañar. Una vez que Eso llega es un fuerte. pensamiento equivocado a tu Every mente, time there's a wrong thought coming to your mind, te empieza a dañar, te empieza a detener. it starts affecting and holding you Apenas back. empezabas a amar la obra de Dios. You barely started loving the ways of the Apenas Lord. empezabas a entender que era el perdón de You Dios. barely started understanding Y this pasó un forgiveness. problema en la casa, en A la problem iglesia happened at o en church el or trabajo. at work, Y eso hizo que tu pensamiento, entrara un pensamiento and that caused for you to have a negativo thought, contigo. a negative thought, Y tú dijeras, ah, caray, and then you say, "Oh man, no sabía que estaba desnudo. I didn't know that I was naked." ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? And who told you you were naked? Comí del fruto I ate from que la the serpiente dijo que comiera. that the serpent gave me to eat. El jueves On Thursday, decíamos en la enseñanza, we were speaking on discipleship. miento, el viernes, On Friday, decíamos en la predicación, during the preaching, we ¿por said, qué Adán, "Why did Adam? por qué la tierra fue maldecida? Why was Earth Fue condemned?" maldecida la tierra porque Adán volteó a escuchar la voz del que no debía escuchar. Earth was condemned because Adam turned around and listened to the voice he should not Y have. no es porque varones no tienen que escuchar a su esposa, tienen que escuchar a su I'm esposa. not telling men not to listen to your wife, because you No do se have estaba to listen to refiriendo your a wife. eso. It's not speaking about that. Es que Dios ya había dado una palabra. It's because God had already gave them the Esto word. no vas a hacer. You will not do this. Y Adán decidió dejar a un lado la voz de Dios And Adam decided to leave his y voice escuchar lo que la esposa le estaba and to diciendo. listen to his wife's voice. Por eso es bien importante, varón, That's why it's important, man, que usted siga cultivando su tierra. that you continue to harvest your land. Para cuando la esposa So when the wife venga y le diga algo que no tiene, que no lo va a provocar bendición, something that's not going to give you blessings, usted va a decir, hey, yo tengo que escuchar a Dios. you will say, I have to listen to the Lord first. Sabía que no iba a haber amenes. I knew that there would be no amens. Porque cuando existe una conexión bien emocional, ¿cómo le voy a decir?
Because when an emotional a mi amorcito, no, how am I going to tell my loved one? a mi puchi puchi que Puchi puchi. no. Me voy a meter en problemas, pastor. Usted no sabe. Problems, Usted no sabe el carácter de la hija de Dios que me You dio. don't know the character of the daughter of the Lord. Bueno, sobre aviso no hay engaño, ¿verdad? So have you been warned? Yo cumplí en este momento con decirle la verdad. Es usted el que decide escuchar a quien quiere escuchar. I did my part and I gave you the word and you do what you need to do. Por eso en el libro de San Mateo capítulo 18, ¿sí? That's why Matthew 18, Dice 34, dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Verso 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a sus hermanos sus ofensas. Matthew 18:34 says, and his master was angry and delivered him to the torturers until he should pay all that was due to him. 35 says, so my heavenly Father also will do to you if each of you from his heart does not forgive his brother his trespasses. La falta de perdón produce amargura, contaminación en relaciones, detiene tu crecimiento espiritual, depresión, produce tantas cosas que te llevan a tener una soledad en tu vida espiritual. The lack of forgiveness, it gives you to have bitterness, and it contaminates relationships, and it holds back your growth. Hay muchas personas There's many people que hemos vivido en mucha soledad estando adentro de la casa de that Dios. we lived in loneliness, even being in the house No of nos the Lord. satisface la alabanza, We are not pleased in no nos worship. satisface estar aquí en este momento. We're not happy to be here this moment. Ah, le digo, estamos en conexión, We're in connection. ¿verdad? Es Dios hablándoles, hermanos, llenen su trono de alabanza, por favor. Is the Lord speaking? Entonces, cuando nosotros, amados, no entendemos esta parte, Well, we don't understand this part. empezamos a vivir mucha falta de apatía emocional y espiritual. We have a lack of empathy, emotional and Estamos y no spiritual. estamos. Are we not? Sí, aquí estamos. Yes, we're here. Pastor, aquí estoy. Pastor, No me I'm mira. here. You don't see me Sí here. la miro, por eso le estoy diciendo que qué le pasa. I do see you. That's why I'm asking what's wrong. Por eso, el perdón That's why forgiveness sigue siendo un mandato de Dios para nosotros. is still a mandate from the Lord. No es una opción. It's not an option. Si tú quieres ser un verdadero hijo de Dios, If you want to be a true tienes que estar child, dispuesto a perdonar. you have to forgive. Por una razón, porque Él nos lo manda. Why? Por dos, Because He tells you to. porque si nosotros perdonamos, And second, if we Él nos va a forgive, perdonar. He will forgive us. Escúchame, pero eso no te está dando una licencia para pecar. It doesn't give you a license to Sí, forgive. acabó. Yo perdono y el Señor me va a perdonar todo lo que yo Oh haga. yeah, I forgive and He No, will forgive me. no, así no juega Dios. That's not how it Ni works. así no el asunto. That's not how the deal El is. Señor te perdonó todo tu pasado. The Lord has forgiven you your Porque a past. partir de ahora, Because after today, tu vida que tú vives será la mejor. the life that you live will be your best life. Dice que el Señor nos hizo nueva criatura en Cristo. It says that we are new Dice que las creation. cosas viejas que All things have he aquí passed. todas son hechas. And here are Vamos, everything. presúmele al que está a tu lado. Dile, soy Show off to the nuevecito. one next to you. Vamos, presúmele. Presúmele al que está a tu lado que eres nuevecito. Show off that you're new. Dile, no te dejes guiar por tus ojos. Mírame, conoce el Don't espiritual. let your eyes fool you. Y aparece que tengo 50, pero me miro de 15. You look like I'm 15, but I look like I'm 15. No perdonar nos daña. No perdonar nos daña a las demás personas. Not forgiving, it causes us to damage others. Yo voy a terminar aquí. Me falta un punto más, pero quiero terminar. I'm going to end it here. Déjame decirte. I'm going to tell you. Mira, yo no sé si algún momento te has puesto a pensar. I don't know if you've thought about it. Te la has pasado toda la vida diciendo que tú eres así You've lived all your life saying, oh, that's the way I y am. así vas a ser. And that's the way you're going to be. Así vas a ser todo el tiempo. That's the way you're always going to Y be. por lo tanto, hoy acabas de escuchar que el Señor nos manda perdonar. But today you've ¿A quiénes? learned A los hijos de Dios. that the Lord has Y asked muchos you de to los que forgive. estuvieron aquí ahorita gritaron que eran hijos And we all yelled that we were de Dios. children of the Lord. Entonces, estamos comprometidos con Dios a cumplir su palabra. So we are compromised with the Nosotros Lord. somos el cumplimiento de su palabra en We la are tierra. His fulfillment of His Si el word. Señor dice que somos luz, somos. If the Lord says that we Si are el light, Señor we dice are que light. amamos. If the Lord says Si el we Señor are dice que light, perdonamos. if He Si says el Señor forgive, dice que damos. if
He said for us to do, we Entonces, do. somos el cumplimiento de la We tierra. are His fulfillment. Aquí no es como, es que no tengo ganas de hacerlo. It's not like saying, I don't feel like Si no doing tienes it. ganas de hacerlo, es que tú no eres parte de ese If you grupo. don't feel like doing it, that's because you're not part of that group. Suena como algo muy selectivo, ¿verdad? It Pero sounds sí, really así es. selective, huh? But that's the way it Sí is. es selectivo. It is selective. Porque Jesús dijo en la cruz, ahí está tu madre y tus hermanos. Dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen mi Because Jesus said on the No fue cross that selectivo Jesús. O sea, Jesus todos wasn't son there. creación, pero We're no all todos son creation, hijos de Dios. but we're not ¿Y our por qué God's los hijos children. no son hijos de Dios? Porque no han querido obedecer su voluntad. Because some don't want to obey His Hoy will. en esta mañana tienes la oportunidad de We have the ponerte cuenta opportunity delante de Dios. to come into account with the Lord. ¿Sabes por qué? Porque esta palabra trae una liberación a nuestras vidas. ¿Sí? Because His word brings Escuchaste bien, deliverance una to us. liberación. El Señor quiere liberarte de la atadura, de falta de perdón, de rencor, de no sé qué tanto te hicieron. Alguien te dañó en el camino, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo. Alguien abusó de ti. Anyone that hurt you, we gotta forgive. Y ahora que tienes a Cristo en tu corazón, dices, no, Jesús me hace caminar y ir a las cosas de Dios, pero sigo teniendo resentimiento por aquellas personas. Cada vez que miro algo, me conecta con algo. Alguien le llama déjà vu, ¿verdad? Cuando dice, esto como que yo lo he vivido. Y cada vez que vemos el problema, lo hacemos como si fuera nosotros. Y le agarramos del mismo coraje a la persona que no tiene nada que ver con nosotros. Then we come into Perdón. sometimes we get angry with the persons that they've hurt us in the past because we remember it. Entonces, en ese momento, And at that moment, creo que nos damos cuenta si tenemos a Cristo nosotros. en that's nuestro when we corazón. really realize if we really have Jesus or not. Yo le pregunto en esta mañana, la cámara está acá conmigo, nadie lo va a mirar. Camera's here facing me so that no one will ¿Cuántos de see. los que estamos aquí necesitamos perdonar a alguien? How many of us must forgive another person? Tenemos que perdonar. We all have to forgive someone. Bueno, la siguiente pregunta, ¿qué es lo que te impide de no perdonar? The next question is what prevents you from forgiving them? Digo porque nos faltaba fuerza y ya la tenemos la palabra. Nos Because dijo, we have it in the word. si tú perdonas, yo te voy a perdonar. If you forgive, I will forgive ¿Te you. parece buen trato? Is that a good deal to you? Si tú perdonas, yo te voy a perdonar. If you forgive, I'll forgive you. Nuestras emociones trabajan así. Our emotions work like this. La mente es una mente poderosa. Our mind is powerful. Hay una parte de nuestra mente que cada vez que nosotros hemos pasado situaciones difíciles, There's a part of our mind that every time we go through a que hardship, fueron muy difíciles, that will really guarda cierta información. it guards certain information. ¿Sabe para qué? You know why? Porque sabe que nuestro cuerpo no va a resistir esa situación. Because it knows that our body will not resist that Se situation. activa algo dentro de esa mente Something activates in our que mind agarra todo lo malo y lo guarda. that takes all ugliness and it holds on to it. Lo guarda. Aquí lo tiene guardado en su mente. It holds on, it guards it. Entonces, cada cierta temporada que pasan situaciones, usted dice, eso ya lo viví yo. So every certain time that you go Y cada through, vez que recuerda algo, eso le hace recordar la raíz de amargura it brings back the de lo que bitterness pasó. of what happened. Hay gente que toda su vida ha sido así. There's people that have always been like that. Y para ellos es algo normal. And it's normal to them. El Señor te creó con autoridad. The Lord created you Con with dominio authority, propio, with con poder. self-dominion, with power. Y no solamente eso, te dijo, tú eres mi hijo. And not just that, He said, you are my O child. sea, tenemos todo de Él. We have everything of this. La Biblia dice que Él nos dice que Él puso su espíritu dentro de The nosotros. Bible says He put His Spirit in Y nos us. hizo imagen y semejanza. And we were made to His likeness and image. Si nos hizo imagen y semejanza, nuestra naturaleza es perdonar. And we were made to His likeness and image. Porque We have to perdona. forgive. Cada uno de ustedes que en esta hora levantó la mano, Each one of us that rose your hand, si usted lo reconoció en este momento, you recognized it today, el Señor lo está the perdonando. Lord will forgive you. Ya. That's it. He's done it. Así de fácil, sí, así de That easy, fácil. yes, that ¿Y easy. sabes por qué? Porque una vez que perdonamos, le entregamos todo a Él. You know why? Because when we forgive, we turn everything La Biblia over. dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cuántos Cuando queremos descansar? How many of us Porque want para rest? descansar tenemos que estar listos. Because to Lo rest, we have to disfrutamos. be Cuando ready. nosotros estamos cansados, nos dormimos. We enjoy it when we Dormí bien rest. padre, me relajé. I relax myself.
El Señor quiere que vivas feliz. The Lord wants you to be happy. El Señor quiere que vivas en paz. He wants you to live in peace the whole time. No fuiste diseñado para vivir en problemas. You were not designed to live in problems. Fuiste diseñado para solucionar You were problemas. designed to solve Fuiste problems. diseñado para caminar con la frente en To alto. walk with your head held No high. caminar con enfermedades, no caminar con depresión, no caminar con angustia, no, todo lo contrario. Fuiste diseñado para vivir feliz en esta You're tierra. happy on earth. Pero el perdón me hace feliz. But forgiveness makes you Así happy. que decídete a ser feliz. So decide to be Pero happy. decide también a perdonar. Decide to forgive. Decídete también a perdonar. Decide to Así que en forgive. esta hora yo te voy a invitar a que te pongas en So I'm going to pie. ask you to stand. Yo le voy a invitar, me gustaría orar por alguien en esta hora. Yo no quisiera decir pase, pero en esta hora quisiera orar por alguien. I would like to pray for someone. I'm not going to ask you to Alguien que pray for necesite que oremos por usted en but esta someone that mañana. needs prayer. Alguien que diga, yo me quiero poner a cuenta delante de Dios, yo quiero renovar mi vida. Someone that says, I want to renew my life and come into accord with the Lord. Así que si en esta mañana hay alguien que quiera ponerse a cuenta delante de Dios y decirle, Señor, yo necesito renovar Señor, I need to mis renew pensamientos. my thoughts. No he tenido fuerza para perdonar a mi amigo, mi primo, mi tío, mi I papá, have mi mamá. strength to forgive my parents or whoever hurt me. Porque tal vez yo no sé lo que hizo, lo que viviste en tu vida. Because maybe I don't know what they did in your life. Pero déjame decirte que Dios sí sabe lo que pasó en tu But vida. let me tell you that the Lord knows what they've done to you. Y ese es el momento para sanarte. Ese es el momento exacto que Dios diseñó para que seas sano en el nombre de This Jesús. is the moment that the Lord Así decided que en esta to mañana, heal. si a alguien le gustaría que oráramos por usted, So you want ese prayer. es el momento This exacto. is the moment. Es That's el that momento de moment decir, yo necesito to say ser I sano. need to be healed. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Vamos a cierrar sus ojos, dígale, Señor, renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Yo necesito de tu paz, de tu amor, Padre. Mi corazón, porque todo lo que hay perdona en mí. Vamos a decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque me he encerrado